Vamos a compartir pantalla. ¿Ves mi pantalla? Sí, señora. Vale. Bueno, entonces damos inicio a nuestra segunda webconferencia del curso Innovación Sostenible y Responsabilidad Social. Entonces, David, buenas noches. Gracias por tu asistencia, como siempre. Bueno, hoy nos convoca este espacio a tratar los conceptos que vamos a trabajar en la tarea 3, ¿m? Que es básicamente el benchmarking que ustedes van a hacer en esta tarea. Mm, Yo me tomé el atrevimiento, David, de tomar tu empresa, que es no tu empresa, pero sí la organización que tú estás trabajando, que es Nutresa, Ojalá para fuera explicar, mía, profe. para explicar un poco el ejercicio que van a realizar en esta tarea. ¿M? Básicamente lo que ustedes deben hacer ahorita, no sé si ya observaste, ya está por ahí en tu cabeza cuál va a ser la empresa con la que vas a hacer el benchmarking, con cuál la vas a Todavía no, comparar. profe. Esta noche arranco. Bueno, porque yo te traigo acá la propuesta de Nestlé, digamos que es una empresa que está en el mismo sector que Nutresa. Pero eh, no son filiales. Nutresa distribuye los productos de Nestlé, ¿no? sí, no sé, tú sabes más, Sí, sí, ellos los distribuyen. pero fíjate que una cosa es que los distribuyan y otra cosa es que Que hagan digamos que parte. sea, exacto, que sea la misma, o sea, sí, que sea la misma empresa. Sí hay un convenio de pronto de distribución, pero Ah, ok. no es filial porque no, o sea, son empresas aparte. Y seguramente Ok. cuando hagas el ejercicio de analizar Nestlé, pues vas a darte cuenta que sí hay algunos temas, digamos, en los que Nestlé está superando a Nutresa. Sin embargo, revisa el tema, pero no creo, o sea, deben tener un convenio de distribución, pero no son la misma empresa. ¿M? Sin embargo, revísalo, porque el ejercicio que yo tengo lo tengo con Nestlé. ¿M? Entonces hoy vamos a trabajar a fondo el tema, vamos a revisar, digamos, cómo lo puedes analizar. Básicamente, esta tarea lo que pretende es que ustedes identifiquen una organización internacional y hagan el ejercicio de benchmarking competitivo, ¿sí? Cuando hablamos de benchmarking, hay varios tipos, pero en este caso nos vamos a enfocar en el competitivo, que es básicamente comparar esa organización que ustedes vienen trabajando frente a esta organización internacional, ¿sí? Cuando se hace este ejercicio de benchmarking, la idea no es copiar las prácticas de la empresa internacional, sino es identificar en qué puede mejorar, en este caso Nutresa, ¿sí? Cuáles son las brechas que tiene Nutresa y qué acciones puede adaptar, que esté, en este caso, ya Nestlé esté trabajando. ¿M? Entonces, los pasos que vamos a realizar en esta tarea 3 básicamente es un diagnóstico. Ustedes digamos que lo tienen hecho en esa tarea 2 que hicieron, todo el ejercicio de las matrices de materialidad. Luego, si decides trabajar en Nestlé o la empresa que tú elijas, pues vas a verificar esas prácticas, sobre todo prácticas de sostenibilidad, que es lo que vamos a trabajar. Y luego de que hagas esa comparación, pues vas a diseñar un plan de cómo Nutresa se puede adaptar en estos temas. Si de pronto encuentras alguna brecha tecnológica, alguna brecha operativa,
También tenemos que hacerle un poco de revisión a los grupos de interés, ¿sí? De pronto que Nestlé esté trabajando algunos aspectos que Nutresa no haya tomado en cuenta. Entonces, la idea de esta comparación es hacer una propuesta y diseñar un plan. Ya para la tarea 4 pues viene otro ejercicio. Aprovecho pues para decirte que en esta tarea 4 hay un ejercicio con una clase espejo internacional, pero por el periodo que tenemos nosotros que no coincide con ninguna otra universidad, sobre todo con las que tenemos convenio para hacer las clases de espejo, pues se va a trabajar el ejercicio con la clase espejo que se desarrolló en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces, yo les voy a cargar al foro en la siguiente tarea la clase que se desarrolló en el 16.1 y a partir de esa clase vamos a hacer la tarea. Entonces ya cuando iniciemos la tarea final les comentaré, pero por ahora para que lo tengas presente en este encuentro. Entonces, David, el ejercicio de este fin de semana es identificar la empresa con la que vas a comparar Nutres. ¿Sí? Si te sirve Nestlé, maravilloso, y si no, pues que la tengas identificada, porque la idea es hacer la otra semana las IPAs y hacer el mismo ejercicio que hicimos en la tarea 2 de revisar los avances que tengas de la actividad y pues trabajar, digamos, pulirlo o resolver dudas en las citas, porque ya este sí sería nuestra segunda citas también. Y ya para la tarea 4 serían nuestros dos últimos encuentros. Hoy nosotros tuvimos un ejercicio con la red de curso, con la red curricular, perdón, donde nos encontramos con el profe Fiber y con otra docente que trabaja en la misma red. Bueno, ahí coincidimos con el profe Fiber, de los estudiantes con los que estamos trabajando. Tú estás siendo favorecido, básicamente porque estás pues aprovechando los espacios, aprovechando a los tutores y estás teniendo una pues posibilidad de hacer muy personalizada la formación, ¿sí? Entonces, pues coincide el profe Total, Fiber que profe. entonces él coincide en que De hecho, les agradezco porque, por ejemplo, estuve en un proceso de assessment durante esta semana y varios ítems que toqué fue los vistos acá. mm, Cómo prospectar, cómo tener una innovación sostenible, cómo validar variables, cómo ujú. prever situaciones, alertas de riesgo y cómo hacer un tema de responsabilidad. Entonces, les agradezco muchísimo. No, digamos que acá esa es nuestra tarea y esta es en ustedes que aprovechen, digamos, el conocimiento de los docentes, que no lo tenemos absoluto, porque siempre con ustedes se construye mejor, pero que aprovechen estos espacios. Entonces hablábamos con él, que él también tiene un curso, creo, con tu compañero, creo que el otro curso es igual, también se llama David, tu compañero, pero por temas de laborales de él, pues él no puede asistir a estos encuentros. Y yo tengo un curso donde hay 5 estudiantes, pero no me asiste uno solo a las web y a las IPAs. Sí, son muy cumplidos con sus trabajos, pero no le conozco la voz ni la cara a ninguno. Entonces, ese ejercicio a mí eh, me complica un poco porque a mí sí me gusta interactuar, por lo menos verlos, escucharlos, sobre todo. Pero cuando ya iba a iniciar yo ahorita la grabación sola y dije, se me hace raro, estaba pendiente, iba a revisar el foro porque a veces suele pasar que los links me quedan mal pegados y no pueden ingresar. Entonces dije, no, pero él me va a escribir por Teams si algo le ocurre y estaba esperando que me escribieras y si no, iniciaba la grabación sola, pero pues el ejercicio no es igual. Entonces, nuevamente te agradezco la asistencia y te felicito por aprovechar estos espacios con los profes, porque ustedes nos ayudan también a que el aprendizaje sea para nosotros y para ustedes. No solo nosotros les brindamos herramientas, pero el conocimiento es mutuo. Entonces, David, el ejercicio en esta tarea 3 no es fácil, eh, pero digamos que tampoco es una cosa del otro mundo.
¿sí? Lo importante es que hagas esa elección urgente, que trabajes este fin de semana lo que alcances, porque programaré las cipas para el miércoles, el próximo encuentro, porque el martes tengo con el otro curso. Entonces, el miércoles ya saldríamos. La idea es que este fin de semana, el martes ya hayas entregado algunos avances. Si puedes entregarlos el lunes, yo por ahí reviso foro. em, y poder, digamos, trabajar ya con los avances que tengas. Entonces, este ejercicio del benchmarking es una herramienta de análisis comparativo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas dos empresas? Que permite, pues, estudiar los procesos, los productos, los servicios y estrategias de una organización frente a otra que tú consideres referente o que se considere referente. Básicamente es mirar cómo los mejores hacen las cosas, ¿sí? En la vida real, en la vida cotidiana, un ejercicio que yo hago siempre cuando estoy en espacios laborales es identificar quién hace mejor lo que yo hago, ¿sí? O alguna de las tareas que a mí me asignan, ¿sí? Siempre desde que estaba en el colegio, buscaba yo quién era la más juiciosa, la más pila, la que le iba bien, y ahí me pegaba. Siempre me ha gustado trabajar así. Em, Al contrario de otras que de pronto generan choques, a mí siempre me ha gustado mirar quién lo hace mejor y empezar a trabajar y a mirar qué es lo que ella hace para que las cosas se le no se le dan. Entonces, en este ejercicio lo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer, es revisar esa empresa que es referente a nivel internacional, ver qué es lo que está haciendo para que esté en ese primer lugar, para que esté punteando. Y revisar nosotros como organización o nuestra organización que tenemos nosotros. No es copiar el modelo, sino cómo podemos ajustarnos de acuerdo a nuestro contexto, porque no podemos copiar el modelo si está en otro país. Obviamente las políticas serán diferentes, todo el contexto es diferente al contexto colombiano. Entonces es mirar cómo eso que ella hace lo puedo traer acá y puedo ajustarlo al contexto para que nuestra empresa también pueda pues ser referente a nivel nacional. Sí, en este caso, ustedes van a revisar todo el tema de sostenibilidad, ciclo de vida, economía circular, eficiencia y los grupos de interés. Entonces, como yo tomé tu empresa, tu organización que estás trabajando en en este ejercicio, pues van ustedes a revisar todo el tema de la cadena de valor. Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo. Si Grupo Nutresa reporta empaques reciclables, pero no evidencia completamente cuánto material retoma al ciclo productivo, puede compararse con un referente internacional que tenga logística inversa y trazabilidad post-consumo. Entonces, la brecha estaría en la medición y el retorno efectivo de empaques, que eso nosotros lo analizamos en la tarea 2, ¿cierto? Entonces, Nutresa tiene mucha información, ¿sí? Tiene muchos datos, pero la manera de verificarlos nos queda como a veces en el limbo, ¿cierto? Hay cosas que definitivamente no podemos verificar. El tema de los empaques, que fue un punto que tú detallaste también, bueno, que tú en la matriz propones que se haga un acuerdo ahí con recicladores, como para que se garantice que sí se están retomando, digamos, estos empaques. Entonces, ese es lo que ustedes van a hacer en esta tarea. Importante que la empresa, la organización que elijan, tenga información. Sabemos que Nutresa tiene toda la información, tienen los informes. Importante que la organización que ustedes elijan, la organización internacional con la que van a comparar, pues puedan acceder a la información. Si no elijan empresas que no tienen información porque se les va a complicar el ejercicio. Entonces ustedes pueden decir, no, profe, yo recurro a la IA. Yo recurro a la IA. Yo trabajo mucho con la IA. Pero cuando nosotros no sabemos del tema, nos podemos dejar engañar de la IA. ¿M? Entonces, la IA es como los hombres y mujeres cuando están conquistando.
nos dicen muchas cosas, muchas cosas, y si nosotros no tenemos conocimiento del tema, nos creemos. ¿M? Hemos hecho el ejercicio nosotros como docentes en temas, sobre todo en tema de matemática financiera, que también la trabajo yo, y pues que a los estudiantes se les facilita mucho enviar los ejercicios a la IA, que les miente. Entonces hace mal la fórmula, bueno, eso ha pasado. Yo también le hago el ejercicio a la IA de poner los problemas y no entrega el ejercicio bien hecho. En este ejercicio de buscar información en la IA, cuando lo hagan, por favor, indíquenle que les entregue los links, ¿sí? Que les entregue los enlaces para poder ingresar. Y verifiquen ustedes que los enlaces, evidentemente, son lo que la IA les dice, porque también he revisado trabajos donde ustedes hacen referencias o entregan referencias con enlaces que no existen. Entonces, yo me tomo la tarea, me pasó en el periodo anterior, en un curso, eso me pusieron, mejor dicho, y yo me tomo la tarea de revisar enlace por enlace y ninguno abría. Entonces, revísenlo porque ahí ya se nota que el ejercicio lo está haciendo la IA. Yo no les prohíbo que trabajen con la IA, es una herramienta que les sirve, pero sí mi consejo es no entreguen lo primero que la IA les arroja, ¿sí? Para mí la guía es como si yo estuviera hablando contigo. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, armando la clase del benchmark? ¿Qué es? Y empiezo a preguntarle como si él es el experto, la IA es la experta, entonces yo empiezo a preguntarle cosas, y moldeen todo el trabajo como a ustedes les gusta, ¿sí? Como, por ejemplo, tus trabajos que son sumamente pulidos, sumamente estructurados, es importante que no entreguen lo primero que la IA, porque eso se nota mucho, ¿sí? Es una herramienta, pero la idea no es copiar. Entonces, De de pronto, acuerdo, profe, de sí, acuerdo. sí, si no encuentras De información, hecho, una estrategia que les recomiendo a los compañeros que visualizan estas CIPAS o web es uno puede usarla ahí así, pero por lo menos el contenido que te entregue, léelo. ujú, Realmente exacto, aprendemos muchísimo leyéndolo. Pero si yo solo copio y pego y ya no tiene sentido usarla. exacto. Digamos que ahí está mucho el tema de la ética, ¿no? De qué tan ético eres tú, porque a mí me ha pasado, no sé si tú viste, creo que fue en la anterior presentación, yo hago mis presentaciones con IA. En esa creo que utilicé mm, Notebook LM para hacer la presentación, y Notebook, por ejemplo, acá él generalmente te cambia las letras, y preciso en la portada de la primera diapositiva me quedó mal el título. Pero como yo sufro de dislexia, no lo noto. Pero cuando me fijo bien, pues claro, me quedó una palabra, me quedó las letras intercambiadas. Lo que tú dices, cuando copian y pegan se nota mucho. A veces hay conceptos que la IA no interpreta y los cambia. ¿Sí? Si estás hablando de, no sé, núcleo problemático que hablamos nosotros en las redes. Ahí la IA te cambia y te dice núcleo problemático. Y ese no es el lenguaje que nosotros usamos en la UNAD. Entonces ahí se nota que eso no es tuyo, sino que lo sacaste de algún lado. Entonces tú te tomas el trabajo de leer y redactas en tu forma como tú escribes. Siempre les digo, escriban para el otro, no escriban para ustedes, porque si escriben para ustedes van a creer que todo les quedó bien, ¿sí? Y hagan el ejercicio de entregar su documento a otra persona para que lo revise, lo lea y que evidentemente entienda lo que ustedes están escribiendo. En las CIPAS, en la próxima CIPAS, David, vamos a hacer el ejercicio de norma ZAPA, ¿sí? Vamos a revisar claramente en este espacio, este fin de semana, les voy a dejar acá varias infografías, sobre todo en la citación, que es lo que yo he notado que no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Hay diferentes tipos de citación, ¿sí? Hay textual, bueno, yo te expliqué. Depende de qué tan amplio es el párrafo, hay una manera de citarlo. Cuando hay una cantidad de palabras,
creo que son más de 40 palabras. La norma APA nos indica que debe haber una sangría, que debe haber unas comillas, dónde va el paréntesis. Entonces, este fin de semana les voy a dejar a partir de mañana infografías, sobre todo con temas de citación, ¿sí? Para que las revises. Y en esta tarea puedas identificar tú que hay diferentes formas de citar, no siempre como lo estás haciendo porque lo estás haciendo de una sola manera. A veces hay que cambiar. Hay citas textuales, hay parafraseos, hay citas extensas y esas se citan diferente. Una Entonces, pregunta, profe. Por dime. ejemplo, yo lo estoy implementando a partir de ahora, con base a, pues, a la sugerencia y corrección que me hiciste. Entonces yo digo, por ejemplo, el CIPAS de hoy, según lo planteado por Cindy, Mm, ¿cómo es? Se me olvidó tu apellido. Salinas, Salinas. 2026, Ujú, nos dice pues cómo es el benchmarking y cómo ujú, trabajar con Nutresa y Nestlé. Ahí está ujú. parafraseando dentro del párrafo. Sí, ahí estás Pero, parafraseando. pero entonces, ahí está bien, pero entonces al Ujú, momento de yo citarlo, como estoy usando la herramienta que me enseñaste a usar, ujú. si yo la Otro. pego, ¿queda bien o debo hacerlo diferente? Si pegas, ¿qué? Desde la herramienta, inserto la cita. Sí, pues Según lo que igual te va. dice Cindy, Ujú. y yo tomo pues el documento de Cindy, el del CIPAS de hoy, la Sí, bibliografía, y yo la pego, pero pero entonces fíjate todas van a ser que iguales. lo vas a citar, ahí vas a citar tú un video. ¿M? Entonces, ahí, bueno, ahí la referencia va a quedar así. La referencia va a quedar, es un video, la fecha, abajo va a quedar la fecha, que son unas cipas, pero la idea no es que tomes todo de esta web, porque no es cipas, esta es web, ¿sí? Que digamos, ustedes tienen, sin embargo, yo revisé las referencias que tienen para este ejercicio y pues no encontré mucho así para trabajar y por eso lo hice con otras referencias. Pero procura, siempre procura no pegarte a un solo autor, ni siquiera a la profe o al profe, ¿sí? Entonces vas a tener algunas mías, pero la idea es que tú contrastes con otras referencias, con otros autores, ¿sí? Que pueden complementar lo que yo estoy diciendo o puedes encontrar como ocurre que hay un autor que dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, ¿sí? Y no quiere decir que yo esté equivocada, sino que hay ya otra, digamos, otra escuela, bueno, otra rama de pensamiento donde los conceptos ya están cambiando, ¿sí? Entonces la idea no es que se peguen siempre a un autor, porque cuando escribimos y estamos con solo un autor, pues decimos eso, no, aquí no hay nada, o sea, no hay investigación, no hay nada. En mi caso, siempre mis profes me dijeron mínimo 3 autores por hoja cuando estés haciendo citas. Cuando estés citando mínimo 3, pero que no nos vaya a quedar todas las citas de la web o todas las citas de un solo documento, porque no hacemos un buen ejercicio. Por lo menos en este que tengas 4 autores mínimo. ¿Sí? Entonces, digamos que el ejercicio tampoco es difícil porque lo que te digo, la IA te puede ayudar, entonces a buscar los autores principales en este tema. Y ahí tú Pero puedes, cuatro autores durante todo el trabajo o por párrafo. por párrafo, ¿sí? Diga, en este ejercicio, para todo el trabajo te sirven esos 4, ¿sí? En este ejercicio que vamos a hacer de esta tarea, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer ya un trabajo grande, cuando tú vas a hacer una tesis, cuando vas a hacer temas de investigación ya mucho más estructurada, o sea, debes tener mínimo creo que 40 referencias en tu trabajo total, mínimo, ¿sí? Entonces, la idea siempre es 3 citas, que obviamente a veces repetimos autores, pero la idea no es que en una hoja esté 3 veces el mismo autor. Entonces, que lo trabajamos en el primer capítulo y volvemos y lo retomamos en el segundo, pero que en una sola hoja esté 3 veces Marisela Salinas, no, ¿sí? Siempre el ejercicio
de la escritura es poner a conversar autores, siempre. Desde el ejercicio de la investigación es que tú empiezas a dudar de todo lo que te dice. Puede que yo te esté diciendo cosas que no, y vas a encontrar un autor que te diga cosas diferentes. O vas a decir, ah, no, sí, la profe dijo esto y este autor dice lo mismo. Y este autor ratifica lo que la profe dice. Entonces, en este ejercicio de la escritura científica y de la escritura académica, tenemos que leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso se nota mucho cuando ustedes usan la IA y copian y pegan, ¿sí? Porque la IA no hace ese ejercicio de comparar, a no ser que lees un super prompt para que te haga el ejercicio. ¿M? Y igual así uno identifica. Entonces vas a revisar el foro porque les voy a dejar a partir de mañana esas infografías que no son mías, pero que las he visto y me parecen, digamos, muy completas para que ustedes las revisen. Y en las IPAs vamos a hacer el ejercicio de revisar los textos, lo que estás escribiendo y qué tipo de cita va ahí, ¿m? Para que ya te vayas puliendo cuando vayas a hacer tu trabajo de grado, porque en eso es donde más se demoran los estudiantes. Normas APA. Les aprueba el director, les aprueba el jurado, pero la biblioteca les devuelve y pueden durar un mes con correos de biblioteca devolviéndoles el documento por normas APA. ¿M? También les voy a explicar cómo pueden entrar ustedes a la biblioteca. No sé si tú ya hayas hecho el ejercicio, David, de ingresar a bases de datos de la biblioteca de la UNAM y sepas cómo ingresar y cómo buscar un... Creo que he ingresado y he estado como con la interfaz y todo, pero Ujú. que yo haya hecho algún cargo o algo, nunca. Hice Bueno, fue vamos. como hice fue como ¿cómo se le dice a eso? Un libro Ujú, de mm, prospectiva, de métodos de la prospección y la innovación en un curso métodos de investigación, algo así. Y sí, me tocó hacer todo eso y fue aprobado, pero creo que no era directamente la biblioteca, era una página especializada en eso, en mm, ebook. ujú. Entonces sí es importante que en las CIPAS hagamos el ejercicio de ingresar a base de datos porque la búsqueda de información en niveles de maestría sí o sí lo debemos hacer desde allí, porque la IA, Google, todo eso nos entrega información que no ha sido filtrada, ¿sí? Y pues en el nivel en que tú estás, ya nosotros debemos ser muy exigentes con la información que tomamos de, para hacerle análisis. Entonces, siempre, siempre, siempre vamos a ingresar a bases de datos. Vamos a trabajar con, digamos que yo generalmente trabajo con Scopus, pero hay infinidad, te voy a explicar para que ingreses. Hay muchísimas bases de datos especializadas en todos los temas, ¿sí? Y ahí tú puedes encontrar la información que encuentras ahí, es información que está, digamos, académicamente validada. ¿Sí? Ahí no te van a decir mentiras. Si la encuentras, mejor dicho, en todos los idiomas. Generalmente en estas bases de datos, sobre todo Scopus, eh, debemos entregarle, bueno, algunos conectores, algunas palabras claves y esta base de datos, su idioma origen o original es el inglés. Entonces, cuando nosotros le entregamos títulos en español, a él se le complica, a veces nos dice eso no existe. Entonces, ahí tenemos que ingresar toda la información en inglés para que nos dé un buen filtro y nos entregue una buena base de resultados. Porque pasa que tú, cuando uno no sabe, le entrega datos a Scopus y Scopus dice que no hay nada. Entonces vamos a hacer el ejercicio en esas IPAs de ingresar a la biblioteca y buscar información en bases de datos. ¿Listo? Entonces, cuando iniciamos la web te decía que hay varios tipos de benchmarking. ¿M?
que nosotros en la tarea 3 nos vamos a centrar es en este, que es el competitivo, pero hay interno, funcional y estratégico también. ¿Sí? El interno lo que hace es comparar áreas, CES o procesos dentro de la organización. El competitivo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Compara la empresa con un competidor o referente del mismo sector, a nivel internacional en este caso. Funcional, compara procesos similares en empresas de sectores distintos. Y el estratégico compara modelos de negocio, enfoques de sostenibilidad y ventajas a largo plazo. ¿Mm? Para la tarea 3, como te indicaba, vamos a trabajar es este tipo, que es el competitivo. Entonces, revisar la organización y analizar qué es lo que está haciendo bien. El benchmarking aplicado a la innovación sostenible y la responsabilidad social empresarial, que es lo que nos trae a colación la tarea 3, ¿sí? Entonces, en sostenibilidad no compara únicamente ventas o participación de mercado, compara la forma en que las empresas gestionan impactos económicos, sociales y ambientales. ¿Qué vamos a revisar nosotros en temas ambientales? Huella de carbono, agua, residuos, empaques, energía y ciclo de vida, que tú ya lo tienes en Nutres. Entonces vamos a revisar la otra organización. En lo social, la relación con comunidades, colaboradores, consumidores, recicladores, proveedores, todos los grupos de interés que tú consideres. Y en la económica, vamos a comparar temas de competitividad, eficiencia, valor compartido, innovación y resiliencia del negocio. Entonces, por eso es importante que la organización que elijas, David, tenga esa información. Deben ser dos Por empresas ejemplo, profe, reales. esa de Sí, Nestlé tiene buena fuente. sí, Ah, no, Nestlé profe, tiene, entonces esa es, sí, esa cógela. es. Sí, 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 sí. Sí, porque para que no te desgastes buscando más. Toma Nestlé. En este te entrega también informes como Nutres. Entonces lo puedes trabajar. En este caso, el ejercicio o el caso lo vamos a trabajar con Nutresa y con Nestlé. ¿Sí? La empresa local es Nutresa, que es una organización colombiana del sector alimentos, pertinente por su información pública sobre sostenibilidad, impactos, economía circular, bueno, todo lo que tú ya, ya trabajaste con Nutresa. Y el referente internacional, que es Nestlé, que es una multinacional del mismo sector de Nutresa, ¿sí? Y digamos que al ser del mismo sector nos permite comparar prácticas globales de sostenibilidad, agricultura regenerativa, empaque, ciclo de vida y reducción de emisiones. Entonces, este es, digamos, el ejercicio que ustedes deben hacer. La comparación debe sustentarse en informes, indicadores, certificaciones, rankings y prácticas documentadas. Y bueno, acá vamos a ¿Y revisar algunos, cómo se debe visualizar esa comparación? ¿En ya te tablas digo. o...? Ah, ok. Yo ya te vi. Entonces ya te voy a decir más o menos cómo, pero es a discreción tuya. ¿Sí? Yo te doy, digamos, yo siempre he manejado, no sé si te has dado cuenta, yo manejo matrices para todo. Entonces, digamos que para mí las matrices son lo más práctico, ¿sí? Tú puedes decir, no, a mí me gusta más el informe ejecutivo, pero fíjate que en la anterior tarea nos quedaba como una repetición de la repetidera, porque en la matriz ya estaba y en el informe también. Sí, Entonces, total, total. Queda como entonces mucha redundancia. exacto. Entonces tenemos que ser muy estratégicos cuando trabajamos matrices para que la información sea lo que está en la matriz, no sea el mismo texto, sino que sea un análisis de lo que está en la matriz. ¿Sí? Pero que siempre cuando ustedes hacen sustentaciones de imágenes, matrices, gráficas, y resulta que el análisis que hacen es describir lo que dice la matriz, yo les digo, no porque el lector pues, no necesita que tú le digas eso porque él lo está leyendo. ¿Sí? Entonces, si hay Pero una sí es, gráfica, pero sí es bueno hacer una descripción o un análisis o no. sí, hay que hacer el análisis, pero que el análisis no sea repetir lo que dice, lo que ya por obvio uno ve en la gráfica.
¿sí? Ok, Si tú entonces sería sigues, algo como la matriz me mostró X, Y, Z de Nutresa y B, A, B, C, D de Nestlé. Entonces lo que yo digo, X, Y, Z y A, B, C, D se relacionan o se diferencian por X, Y y Z. exactamente. Entonces, tú me brindas información que yo no puedo ver en la matriz, en ese análisis. Entonces, tú me dices por qué. Entonces, ¿por qué en el 2008, por ejemplo, si es una gráfica que vemos una barra muy alta en el 2008 y en el 2010 más bajita? Generalmente, ¿qué hacen los estudiantes? En el 2008 aumentó la productividad y en el 2010 bajó. Sí, eso lo vemos en la gráfica. Pero tú en el análisis me vas a decir, en el 2008 se ve un, no sé, un aumento del 20% que no se ve en la gráfica, por tales y tales razones, que no se ve en la gráfica. En el 2010 disminuye un 30% que no se ve en la gráfica, por tales y tales razones. ¿Ves? Que es el error que cometen los estudiantes casi siempre cuando exponen gráficas y tablas, que es leer la tabla, ¿sí? O decir lo que uno puede ver en la gráfica. Entonces, el análisis siempre nos da información que no ustedes no pueden revisar así a simple vista. Ese es el ejercicio que deben hacer cuando ustedes ya hacen estos análisis en las organizaciones. ¿M? Eso es lo que deben hacer. Entonces, en este ejercicio yo les sugiero eh, matrices. Ya vamos a ver cómo cómo las sugiero yo y si ustedes quieren tomar esta propuesta. ¿Cuáles son los criterios para escoger ese referente de esa organización internacional? Los criterios mínimos son que sean del mismo sector, o sea, un sector afín. En este caso, Nestlé es del mismo sector. El segundo criterio es que tenga información pública suficiente. Nestlé la tiene. ¿M? Que los indicadores sean verificables. Prácticas reconocidas de innovación sostenible y procesos comparables. ¿Sí? Entonces, no podríamos nosotros comparar Nutresa, no sé, con, claro, la empresa donde tú trabajas. Son dos organizaciones diferentes. ¿M? Productos y servicios diferentes. No se De podrían acuerdo, comparar. entendido. Entonces, por eso tenemos que elegirla del mismo sector. Mientras que aquí vamos a revisar todos esos ítems que tú trabajaste en la matriz de materialidad de Nutresa, es lo que vas a revisar de Nestlé. ¿M? Un poco, para analizar qué está haciendo Nestlé. Por ejemplo, Nestlé te puede decir en sus informes claramente esos datos de emisiones, que cómo los miden, quién los mide, quién los analiza. Puede que allá te digan, sí, mira, acá el gobierno viene cada tanto y bueno, hay un sistema que lo mide. Cosa que en Nutresa y en el país donde está Nutresa, que es Colombia, no hay, digamos, un seguimiento al tema de emisiones así sumamente estricto, sino que es lo que diga la empresa, ¿cierto? Que fue lo que nosotros revisamos en ese informe ejecutivo que tú hiciste de Nutresa. Esa es la idea que comparemos. Pues, bueno, que trabajes todos los ítems, no, me parece, o sea, porque fue una cosa así sumamente amplia la que hiciste con Nutresa. Elige algunos, elige los criterios que tú consideres. Mire, en esto definitivamente Nestlé es ejemplo y Nutresa lo puede Pero revisar. ¿hay mínimos o máximos o es indiferente? No, digamos que en este ejercicio lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo se hace esa comparación, ¿sí? Que tú lo hagas, no sé, es que no me acuerdo ni cuántos salieron en esa matriz de materialidad. Digamos que fueron 15. Que tú de esos 15 revises 8, revises 10 por lo menos, Ok, ¿sí? Pero no, digamos que no lo tomes todo porque se te vuelve por los tiempos sobre todo, porque es que este periodo es sumamente corto en tiempo y yo sé que tienes otro trabajo con el profe Faigo. Entonces, que entiendas el ejercicio, sí, que entiendas el ejercicio y que seas puntual y que esos criterios que tú selecciones, digamos, que demuestren por qué es importante hacer esta comparación, ¿sí? Esa es la idea. No los tomes todos.
¿sí? No los comes todos, sino que tú dices, mira, acá definitivamente esto sí, Nestlé lo está haciendo mejor. Porque puede que hayan algunos criterios donde Nutresa sea referente para Nestlé. ¿M? Y la idea acá es que Nestlé sea referente para Nutresa. ¿Listo? Entonces, los soportes documentales que vamos, es decir, las referencias que deben estar en este ejercicio son informes de sostenibilidad de las empresas, los reportes anuales, las certificaciones que tengan, los reconocimientos, los indicadores ambientales y casos documentados de innovación. Esos son los referentes que voy a revisar. ¿Sí? ¿A dónde acudiste tú para tomar la información? ¿Mm? En esto, sí, definitivamente para mí la IA ha sido, mira, lo que nos ha ayudado yo creo que a los investigadores la IA en temas de búsqueda de información ha sido maravilloso, porque nosotros nos demorábamos muchísimo, nosotros ingresábamos a las bases de datos y teníamos que leer todo el artículo para ver si de pronto nos servía algo. De hecho, una estrategia que yo tengo y le digo a mis estudiantes cuando les dirijo tesis es, si un documento a usted le llamó la atención por algo, pero usted lo leyó y no le convence, váyase a las referencias bibliográficas de ese documento. Y ahí algo le puede servir. Entonces, imagínate el ejercicio de nosotros escribiendo y revisando un artículo y además verificando 30 40 referencias más. Entonces era una cosa sumamente desgastante para nosotros cuando escribíamos les digo yo a mis estudiantes, en los años 1600. ¿M? Pues ahora uno le dice a la IA, mira, este es el documento de estas referencias, ¿cuál tiene esta temática? Y ella le va diciendo a uno, mira, esta. Y uno hace el ejercicio de revisar si efectivamente lo que la IA le está diciendo es cierto. Entonces hay que Bien, leer sí o sí. profe, y al momento de uno hacer, digamos, la tesis y eso, ¿existe la forma de uno citar qué IA utilizó o no es necesario? Eh, pues sí, digamos que sí la citamos cuando, por ejemplo, la IA nos ayuda en temas de, no sé, una gráfica que nos ayuda sobre todo con gráficas, nosotros la citamos. Sí, ahora que uno le dice, mira, esta es la información y quiero que me saques, no sé, un mapa de procesos. Y uno le da la información a la IA y para evitarse uno ir a Canva y hacer todo el diseño, pues la IA se lo entrega. Pero la información se la diste tú. Entonces, sí, en la fuente uno pone, la fuente es elaboración propia con aporte de, no sé, ChatGPT o bueno, Gemini, bueno, la IA que ustedes consideren. Sí, en eso sí nosotros citamos la IA. Pero decir que la IA te ayuda a filtrar referencias académicas, no, porque las referencias tú sí o sí las lees, las tienes que leer. Porque la IA, si tú no tienes bien documentado ese libro en el que estás trabajando, la IA te dice mentiras. Siempre yo les digo, no confíen en la IA. Entonces, para este tema sobre todo de gráficas, de todos esos procesos que uno tenía que ir a diseñarlos, o a veces uno pagaba para que se los hicieran, ahí sí pueden ustedes referenciar a la IA. Sí, ahí les sirve. Pero para escrituras y revisión bibliográfica, mm, mm. Nosotros sabemos que lo hacemos, pero digamos que no es necesario referenciar. Solo en gráficas es lo que uno la utilice. Para eso sí. Entonces, vamos a ver acá las variables críticas de comparación. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Puedes trabajar estos mismos, puedes agregar las que tú consideres. Entonces, ¿cuáles son las variables que yo sugerí? Ciclo de vida, huella de carbono, economía circular, eficiencia de recursos y grupos de interés, ¿cierto? Siempre que haya una pregunta orientadora, que puedes tomar estas mismas. Entonces, en ciclo de vida, ¿cómo se gestiona desde el diseño hasta el postconsumo? En huella de carbono, ¿qué estrategias reducen emisiones en este caso?
En economía circular, cómo se cierran ciclos de materiales. En eficiencia de recursos, cómo se reduce agua, energía y materiales. ¿Sí? Y en grupos de interés, cómo se involucran proveedores, consumidores y comunidades. ¿Sí? Entonces, acá está el ejemplo de dónde, digamos, la evidencia, ¿sí? Metas de reducción, logística, análisis de ciclo de vida, indicadores de consumo y tecnologías. ¿De dónde sacan ustedes esta información? ¿Sí? Para Pero hallar esta. entonces ahí estás haciendo variable que ya se tomó en el trabajo anterior, haces la Claro, pregunta orientadora y en la evidencia es lo que hace la otra empresa. exactamente. ¿Y de Ok. dónde tomas la información? ¿Sí? Por eso la tarea 2 es el insumo para la tarea 3. ¿Sí? Porque tú ya analizaste y que tú tienes muchísimas variables en esa matriz. Yo te decía, son muchísimas. Elige no sé cuántas tengas, pero yo digo más de 10 no, porque lo que me interesa a mí es eso, que entiendas el ejercicio de la comparación de las organizaciones. ¿M? Y eso es lo que me interesa. Si haces bien una variable, haces bien 10, haces bien 20. ¿Sí? En este ejercicio por los tiempos, te digo, por los tiempos no las hagas todas, porque no quiero que se convierta este ejercicio en un estrés para ustedes. Entonces, elige 10 o elige 8 y haces comparas esas variables, las que tú consideres. Yo te doy estas que sí o sí tienen que ir sobre todo estas dos, o estas tres, las tres primeras sí o sí. Para mí también grupos de interés, ¿sí? Esas cuatro sí o sí, y ya tú revisas las otras que consideres en el ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a comparar nosotros entre Listo, Nutresa profe. y Nestlé? Entonces, huella de carbono, es las cuatro que yo te dije. Ah, no, acá esta no la teníamos. Entonces, en grupo Nutresa, tú evidencias que hay avances en reducción de emisiones y uso de energía renovable y la oportunidad está en ampliar la medición de emisiones indirectas y transporte, que fue lo que revisamos nosotros en tu ejercicio. Y en Nestlé tú observaste que Nestlé maneja metas globales de descarbonización y estrategias amplias de reducción y en operaciones y cadena de valor. ¿Sí? Esto es una manera muy general de decirlo. ¿Sí? Tú me tienes que ser un poco más, un poco no, más concreto y en este ejercicio sí o sí la cita, o sea, ¿de dónde lo tomamos? Por eso en las citas vamos a hacer el ejercicio de arreglar todas las citas de una vez. ¿Mm? Entonces tú me vas a dejar las citas como hasta ahora las tienes y en las citas pues yo voy a ingresar y ya como está la referencia desde Word, vamos a revisar el documento. La idea, ¿cuál es acá también, David? Que tengas las referencias con las que trabajaste, las tengas a la mano, ¿sí? Por ejemplo, que estamos trabajando con. Eso te iba a decir, profe, que yo te hice la pregunta, yo no puedo eliminar las anteriores. Y No cuando le pudiste, doy generar, no, y cuando le doy generar bibliografía, pues me trae todas las de las tres periodos anteriores. o sea, estás trabajando el mismo documento, o sea, estás Sí, trabajando sobre el claro, mismo archivo. sí, claro. Como te Bueno, comentaba, para controlar lo de la sangría, lo de la primera ujú, línea, etcétera. ujú. Entonces, claro, yo elimino todo lo anterior y creo la nueva sobre esa misma. Bueno, Ah, sí, pero señora. cuando tú le das insertar bibliografía y le das fuentes citadas, ¿te salen todas? Porque es que acá Eh, un. pues el ejercicio yo lo hago es Espérame, insertar espérame, bibliografía. espérame, te comparto. Ah, pero aunque acá no tengo nada insertado, pero espera. Espérame, te comparto pantalla. Porque como yo no he trabajado así, digamos, el mismo archivo siempre. Espérame, comparto acá un Word. Y revisamos. Acá en este, a ver qué hay. Entonces le damos referencias. Profe, te quería Eh, comentar, fíjate que dime.
me invitaron de una materia que se llama habilidades gerenciales que vi en la especialización Ujú, a ser un ponente en CIPAS. ¿Eso es positivo ujú. o es bueno o es malo? Tú viste ese curso Sí, y el docente te invitó para que tú hicieras las IPAs. participar así con otras dos personas. Eso es muy bueno. Eso Ah, es ok. muy bueno. O sea, eso indica que eres un muy buen estudiante y digamos que te referencian em, para que ustedes, digamos, para que seas ejemplo para tus compañeros. Ah, qué ¿No? bueno. Súper. Ya tengo hasta Entonces, la imagen y todo. Se ve te chévere. felicito, te felicito. Entonces, David, mira, cuando tú vas a ingresar esa bibliografía que me estás diciendo, le das aquí trabajos citados, ¿sí? Y te la manda toda, 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 toda. Yo he colocado, es donde dice bibliografía. Exacto, no. Si Entonces, yo coloco bibliografía, trabajos citados, es que. solo lo que estás tú, o sea, las citas que tienes en ese documento. Ah, no lo he trabajado así. Ok, ok. Ujú. Entonces, revísalo porque Ok, ahí sí claro. ya, Súper. ujú. Ahí No, ya te profe. ingresas solo esos, Ya no ¿listo? sé cómo pagarle tanta enseñanza. No, no, tú me pagas asistiendo a las, no puedo decir clases acá, a los encuentros. Manejar este lenguaje en estos dos, yo trabajo con dos universidades, las dos públicas, pero una es presencial y la otra es, pues, la UNAT. ¿M? Entonces, el lenguaje es diferente. Entonces, en una no son cursos, sino son materias, en esta no son clases, sino son encuentros. Es difícil acá, porque acá es donde estoy yo tiempo completo, la otra solo dicto una, una materia, pero siempre el lenguaje lo distrae a uno y lo confunde. A veces digo, allá les digo el curso y no me entienden, y acá digo materia y tampoco entienden. Entonces, David, es muy bueno el ejercicio que vas a hacer con el CIPAS, porque si tú quieres ser docente, entonces ahí ya empiezas tú a foguearte. Sí, este ejercicio, a mí la docencia siempre me ha gustado y desde pequeña soñé con ser profesora. Yo quería era ser profesora de colegio, pero la vida me llevó a ser docente universitaria desde que terminé mi pregrado. Entonces tuve la Uy, sí, oportunidad es de, que ser de colegio debe ser caótico. No, sí, hoy, yo lo quiero hacer es desde una convicción de aportar algo en mi propósito de vida, que es enseñar mis conocimientos hacia los demás. No es por dinero ni por nada más. De ajá, hecho, solo me interesa ¿cómo es que le llama eso? Que yo me postulaba varias veces, pero nunca me llaman. Cátedra por cátedra, horas, sí, por hora cátedra. horas. Ajá. Entonces es por ahí que quiero como el camino. Y es porque tengo como la habilidad de manejar público. Yo hago Ujú. conferencias en la empresa, comités y todo eso, y siento que puedo aportar mucho. Eso es lo más importante. Digamos que cuando uno hace el ejercicio de que si no te pagaran por lo que haces, lo seguirías haciendo, uno dice sí. Y ya cuando tú te adentras en este mundo de la docencia, em, digamos que retomando toda la temática, se abren muchos grupos de interés. En este ejercicio, no solo ustedes son el interés de nosotros los docentes. Por ejemplo, cuando hacemos investigación, el tipo de investigación que yo hago trabajo con comunidad. Entonces, yo hago investigación, acción participativa y es estar con las comunidades, es ir allá donde está la problemática. No es hacer investigación como la que quizá hacemos nosotros desde el escritorio, que es revise y revise bibliografía y busque el vacío del conocimiento y entonces proponga desde el computador y desde el análisis de textos. ¿Sí? El ejercicio que nosotros hacemos con varios compañeros es estar en la comunidad, identificar esa problemática y lograr articularnos con alcaldías, con otras universidades, con fundaciones, asociaciones, para ayudar a la comunidad. ¿Sí? Y digamos que es el propósito también de la UNAD
por eso estoy, digamos, tan convencida de trabajar acá. Yo trabajo en la universidad de donde yo soy egresada, pero el ejercicio allá con comunidad no lo tienen tan claro como lo tiene la UNAF. ¿M? Entonces, es muy bonito cuando tú vas a una comunidad, por ejemplo, rural, a que nosotros trabajamos el año pasado, y entregas este conocimiento, ellos te entregan el conocimiento que ellos tienen y logras aportar al desarrollo comunitario, al desarrollo social, al desarrollo empresarial. Sí, eso es muy bonito. Si, cuando tú vayas a hacer la tesis, David, te vas a enamorar de la investigación. Sí, si te gusta así nomás las conferencias y mostrar tus habilidades, cuando hagas la investigación de la maestría, el ejercicio de investigación, te vas a enamorar de la investigación y ya vas a abrir un poco más tu, tu mente y vas a empezar a aportarle a la comunidad, no solo a los estudiantes, sino a la comunidad. En este periodo yo estoy trabajando con mujeres, es un grupo que a mí me parece pues importante por muchos temas en mi esencia, que soy economista y especialista en finanzas y magíster en derechos humanos. Identificamos temas de, digamos que no hay empoderamiento femenino acá en la plaza de mercado, ¿sí? Son 700 mujeres que hay allá, pero desconocen muchísimas cosas, sobre todo en temas financieros. Entonces ahí había un fenómeno de préstamo de gota a gota terrible, o hay un fenómeno terrible, y nosotros estamos ya haciendo un trabajo con ellos y ya empiezan a articularse muchas otras organizaciones No, para trabajar. maravilloso, profe. Felicitaciones, Entonces, maravilloso. eso es muy bonito, y cuando hagas el ejercicio de tu investigación, pues te vas a enamorar de ese ejercicio, de lo que tú dices, de lo que yo sé, aportárselo al otro. ¿Sí? Y bajar, digamos, tu conocimiento desde la maestría a una persona que a duras penas tendrá segundo de primaria. ¿M? Entonces, bajar eso es muy bonito. O sea, cuando tú dices esto que yo sé, explicárselo a ella en su lenguaje y que ella te agradezca por eso, es muy chévere. Entonces, pues todo este ejercicio, cuando nos encontramos en estos espacios, pues les brinda a ustedes las herramientas para que a futuro sean nuestros, nuestro cambio generacional, les digo yo. Entonces, El el reemplazo, relevo, el exacto, relevo. el relevo generacional van a ser Es una ustedes. de las problemáticas que tiene la industria cafetera que estoy haciendo con el otro profe. Y de hecho el campo, sí, De no acuerdo. solo la industria cafetera, entonces No acá hay quien nosotros vaya, también, no hay quien vaya a cultivar ni a recoger café con la nueva exacto, generación. exacto. Inclusive estuvimos en una conferencia esta semana de ownership, Ujú, accountability, los líderes de la compañía, y una de las preguntas que nació fue cómo trabajar el relevo en estas ujú. corporaciones, porque ya los chinos, o bueno, yo les llamo chinos o jóvenes, no tienen ese apego a una compañía como lo tenemos nosotros, generación, bueno, baby boomer, Z, X, los baby, que tenemos ese apego a las compañías y que duramos y queremos seguir en la misma. Ya hoy en día la generación Z y la nueva, no me acuerdo cómo se llama, no sienten ese apego y en 6 meses te dejan tirado el puesto. Es cierto, eso es cierto. Entonces, pues ese fenómeno, acá en mi región, que es una región agrícola, pues se da. Y el ejercicio que nosotros hicimos el año pasado era básicamente, pues, mostrarle a estos jóvenes que no necesariamente el éxito está en la capital, sí que ellos pueden aportar en su municipio. Bueno, hay un cambio de constructos ahí que trabajar con ellos, porque la sociedad el modelo capitalista nos lleva a que el exitoso es el que tiene carro, el que tiene casa, el que trabaja en Bogotá, el que trabaja en Cali, Medellín, Barranquilla, pero no el que está en su terruño, en su pueblito,
ayudando al papá en la finca. Entonces ellos se van, estudian y no vuelven. Acá en mi región, varios municipios ya están haciendo el ejercicio de empoderar a sus jóvenes para que vuelvan. Y sobre todo el tema político, no sé, por temas de ego seguramente, los lleva a volver a su tierra y a trabajar con sus comunidades, sobre todo por temas políticos, ¿sí? Y ya algunos han entendido que lo que aprenden en la ciudad tienen que aplicarlo en su territorio. Y muchos hacen el ejercicio, por ejemplo, acá como son tan agrícolas, de ir a estudiar agronomía en Tunja, en Bogotá, y volver al pueblo a aplicar y a innovar en su finca. ¿Sí? Entonces hay procesos donde de verdad los jóvenes han logrado implementar temas de innovación sumamente amplios en este sector y se visibilizan por, digamos, porque ya son referentes en temas de turismo en la región. Entonces, sí se logra, digamos que estos chicos ya son referentes. En temas de, digamos, empresas como las que tú mencionas, pues no sé cómo lo van a lograr porque lo que tú mencionas es un tema emocional. Entonces, ¿qué tanto nos apegamos nosotros a, a todo, ¿no? O sea, si tú tienes un apego emocional, también eres apegada con tu tema laboral, pero las nuevas generaciones ya no sienten esos apegos que sentíamos los de los 80, los de los 70, los de los 50. Ellos, lo que tú dices, en 6 meses, si no me gustó, me voy. No sé qué estrategia se pueda desarrollar ahí con ellos, porque el modelo nos está llevando a eso, a no generar apegos y a ir por el mundo, ¿cierto? Entonces, prueba, experimenta, no te quedes en un solo lugar. Y eso Esa están sería una haciendo. buena tesis, ¿no? Ujú, claro. Entonces, o sea, ¿cómo los convencemos de que se mantengan? Yo tengo un hijo de 19 años. Yo tengo Por una ahí hija de me la meto misma edad. también. Ujú. Entonces, claro, ahí uno como que entra, con ellos es que uno aprende más y es el espejo pues más grande que uno tiene. Entonces mi hija está terminando ya la universidad. Ella salió de acá del municipio. Yo vivo pues, en un municipio pequeño, ella está en Bogotá. Y ya ellos no quieren volver. O sea, mi hija ya no quiere volver. O sea, ella dice, ay, no, ella le dice la aldea acá. Voy a ir a la aldea, mamá. Porque, no, o sea, no, ya es otra concepción. Entonces, ese concepto de ciudad y de éxito los, los envuelve. ¿M? Y pues esperemos a ver cómo logran estos chicos mantenerse, porque los apegos ya no están en ellos como en nosotros. Que para mí es bueno, pero digamos en temas de estabilidad laboral para las empresas, pues no es bueno. Entonces ahí también habría, De digamos, acuerdo. una revisión, porque ya hay empresas que a personas mayores de 40 años no contratan, ¿sí? Pero esas personas mayores de 40 años que no tenemos las habilidades que tienen estos jóvenes de 19, ¿sí? Porque nos demoramos, digamos, nuestra curva de conocimiento ya no es la misma que la de ellos, sobre todo en estos temas tecnológicos, todos estos temas nuevos, pues sí tenemos nosotros esos apegos y nosotros sí le metemos a la empresa, sí nos mantenemos. Entonces es un análisis que deben hacer las empresas de por qué queremos que los jóvenes se queden acá hasta viejitos, pero estos maduritos que podemos tener acá, los queremos sacar o no los queremos contratar. ¿Ves? Ahí es un juego de mercado en edades. Entonces, los de mayores de 40 ya salen del mercado y los jóvenes entre, no sé, 20 y 35 años, 30 años, digamos, se mantienen, pero no son estables. Entonces ahí, bueno, ahí todo lo que tú veas ahí son temas para investigar, pero, sí, claro, es una buena tesis.
Esta es la matriz, entonces volviendo a nuestro tema, esta es la matriz que yo propongo. ¿Mm? Entonces acá está la variable, las dos empresas, la brecha y la acción. Porque debes proponer una acción de adaptación, ¿m? para, para Nutresa. Una vez haces la comparación. ¿M? Entonces, en huellas de carbono, ¿qué hace Nutresa? ¿Qué hace Pero entonces Nestlé? la anterior imagen, la anterior matriz, ¿también va? ¿O es la Eh, misma? Fíjate que es esta misma, Ok, ¿sí? pero más Están las detallada. variables acá, exacto, acá está la pregunta que te orienta a desarrollar esto. Ah, ok, pero ¿M? entonces sí es necesario hacer la primera, como el primer planteamiento. Sí, sí, Ok, digamos como para que mire, para observar cuál es esa pregunta, cuáles son las variables. Si la quieres, o sea, no es camisa de fuerza, si la quieres hacer, ¿sí? Si la quieres hacer, porque esta es no, la me que me parece entrega la bien. información, Sí, sí, de ¿sí? acuerdo, sí, es una opción. Sí, si tú la quieres hacer. Yo lo hago como para que comprendamos cómo se hace el ejercicio, pero la que sí va, sí o sí, es esta. ¿M? Entonces, esta que lleva la variable, las dos empresas, la brecha y la acción. Siempre en el ejercicio que ustedes hacen de comparación, siempre ustedes le proponen a su organización cuál es la acción para, o sea, una vez hacen la comparación, cuál es la acción de adaptación que ustedes le proponen a la empresa. ¿Sí? En este caso, acá tenemos fortalecer medición por producto, implementar logística inversa. En temas de abastecimiento, pues pilotos con cacao, café, leche y cereales. Ustedes, dependiendo de la variable crítica, que debe ser crítica. ¿Sí? Entonces, si tú encontraste dentro de tus criterios o de tus variables en la matriz de materialidad una variable que no es crítica, o sea, que tú dices, no, esta como que Nutresa y Nestlé están como parecidas, no la vamos a trabajar. Vamos a identificar las que son críticas, las que definitivamente es acá. Nestlé nos lleva mucha ventaja. ¿M? Esto está haciendo Nestlé que no lo hace Nutresa. También, bueno, debemos revisar muchos aspectos, ¿sí? Identificar, digamos, dónde está ubicado Nestlé, cuál es ese país donde está y cuáles son las condiciones, el contexto donde está, ¿sí? No es fácil, por ejemplo, uno va a inventar. No sería fácil comparar una empresa, que es una locura lo que te voy a decir, una empresa que está ubicada en Estados Unidos con una que está en Cuba, ¿cierto? Por todo lo que eso conlleva. O sea, porque hay que hacer el análisis competitivo a todo, sobre todo los modelos, por ejemplo. ¿M? Ahí entraríamos nosotros ya eh, en, en algo que no se podría comparar, ya empezando por el modelo económico. ¿M? Entonces acá son dos empresas pues, que están en un modelo capitalista. Vamos a revisar en los países en los que están ubicados, que seguramente son países que mantienen similitud en aspectos políticos. Seguramente Nestlé supera en términos ambientales a Nutresa, porque seguramente en ese país donde está la regulación es mucho más estricta que en Colombia. ¿M? Entonces, eso tienes que analizarlo también. ¿Por qué Nestlé es un referente internacional? ¿Qué lo ha llevado? ¿Qué aspectos sociales, económicos, políticos lo ha llevado a puntear? ¿M? Porque Colombia, digamos que en temas sostenibles hasta ahora está arrancando, pero hay países que ya son referentes sobre todo por temas normativos, ¿no? Eso también debemos analizarlo. Entonces, esta es más o menos la matriz que vas a revisar. Los análisis de brechas muestran básicamente la distancia entre la situación actual y la práctica de referencia. Hay brechas altas, medias, bajas. ¿M? Eh, la idea acá es que nuestras variables tengan una brecha alta, o sea que son variables que debemos intervenir de manera prioritaria. Si encontramos alguna que es una brecha baja, yo te decía, no la trabajemos porque estamos, o sea, ya casi que igualamos a Nestlé. ¿M?
importantes, sobre todo las que tú encuentres que hay una cosa así enorme. O sea, que Nestlé aquí definitivamente la rompió, dicen los chicos ahora. Y pues que Nutresa debe trabajar. ¿Mm? En este ejercicio, la práctica de la empresa local más la práctica del referente internacional, ahí identificas tú la brecha, ¿sí? Cuando haces esa comparación. Y digamos que el resultado acá es la acción que tú le propones a la empresa para adaptarse y lograr acercarse a Nestlé, en este caso. ¿Mm? Entonces, recuerda analizar variables críticas que tengan una brecha alta. En este ejercicio también tienes que hacer un plan de adaptación, ¿cierto? También te propongo matriz, ¿sí? Porque es que a veces el texto mm, cansa. Entonces nos salen informes sumamente extensos y nos pasa que no sabemos qué más decir, no sabemos qué más decir. Entonces, hacer el plan a través de una matriz y tú explicas eh, brevemente lo que encontraste en esta comparación. Entonces, acción, brecha que atiende, viabilidad y el impacto esperado. Entonces, aquí con este ejercicio, con este plan de adaptación, lo que haces tú es un tema muy parecido a la inteligencia estratégica. En este caso, le hacemos inteligencia al entorno o una inteligencia competitiva, también le llamamos nosotros, que es verificar qué está haciendo esa empresa o ese competidor, valga la redundancia, que lo mantiene en el primer lugar. Entonces, es analizarlo y tratar de adaptar a la empresa local esos, esos referentes que nos brinda la empresa internacional. Igual acá, no vayas a trabajar, digamos, si trabajaste ocho que se traducen en este plan de adaptación, en temas, sí o sí, temas de huella de carbono, mm, eh, grupos de interés, bueno, los que te nombré en la primera parte, ¿sí? Y digamos que el plan lo, lo, lo enfoques de esta manera, ¿sí? Seguramente en el texto tú me explicarás por qué, por qué lo planteas así, ¿m? Pero que no sea texto, 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 porque cuando hay mucho texto yo te decía, bueno, acá nos toca optar por subtítulos para no cansar al lector. ¿M? Y cuando hacemos estos ejercicios de análisis organizacional, y tú, bueno, tú sabes más que yo de estos temas, tú no llegas a exponerle al jefe, al líder, solo texto. O sea, tú vas siempre, las herramientas que nosotros usamos son matrices, eh, bueno, en este caso, Indicadores análisis y tablas, sí. exactamente, o gráficas. ¿Sí? Tú no, Cumplimiento y planes de acción. exactamente. Entonces tú no vas a explicar no vas a llegar allá con un texto, con un párrafo. Llegamos con esto. Entonces la idea también que ustedes interpreten esto que están diciendo y que lo sepan escribir, que les pule el ejercicio de escritura para su trabajo de investigación de la maestría. ¿M? Aunque ya ahorita creo que pueden optar, si no estoy mal, por créditos de doctorado. Entonces ya, si tú estás haciendo la maestría es que yo tengo estudiantes de dos maestrías, una es Prospectiva e innovación sostenible. ok, entonces, bueno, tú tienes una ventaja con el doctorado, porque a ti te homologan muchos cursos si haces como opción Oh, de grado el doctorado. Claro pero que debe sale ser costoso. costoso, ¿no? No, pero no tan costoso, mira. Bueno, no sé cuánto estás pagando ahorita La por maestría semestre. cero. Porque te la están pagando la empresa. No, la matrícula de honor. Ah, tienes matrícula de honor. Por eso no puedo perder puntos de las notas. Ah,
Vea, pues, bueno, porque tendrías un 40% de descuento. Más o menos te saldría como el semestre, como casi 8 algo, pero de doctorado. Yo voy a iniciar el doctorado en en innovaciones el otro año. Ah, no sabía, voy a preguntar a ver a la profe Janet. Sí, pregúntale, dile, yo estoy interesado, pero creo que sí. O sea, no, pregúntale como si no supieras nada. Sí, como opción de grado está la posibilidad de créditos de doctorado, ¿sí? Creo que sí, pero debería ser, pero pregunte. Y si sí, seguramente esta maestría les homologa mucho, porque es la misma línea. ¿M? Pregúntale a la doctora Janet Ok, para que revise y si quieres seguir en la línea del doctorado o quieres hacer trabajo de grado, ¿sí? Como quieras. Pero a mí me parece una muy buena opción los créditos de doctorado, porque te gradúas ya como estudiante de doctorado. Entonces ya tu hoja de vida es magíster y en primer semestre o estudios doctorales en tal cosa. Eso te da un plus. Ujú. Bueno, en análisis de ciclo de vida del producto, hay que revisar si es una de las variables que tú vas a trabajar. Igual, lo que ya trabajaste con Nutresa, que trabajaste temas de empaque, durabilidad, que trabajaste temas de producción, todo lo que trabajaste en esa matriz de distribución, uso, postconsumo, medición, revisarlo con Nestlé. ¿M? Y compararlo con Nestlé. ¿M? Seguramente ahí tú ya tienes en esa matriz de materialidad, David, esas variables críticas a las que tú le hiciste esas recomendaciones fuertes, esas revísalas, esas compáralas, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese referente internacional en temas de postconsumo, de temas de reciclaje, que tú le hiciste una observación fuerte porque pues los empaques de Nutresa dicen ser ecoamigables, pero pues la empresa no tiene claro qué está pasando con esos empaques una vez el consumidor hace uso del producto. ¿M? No tiene claridad de a dónde está llegando, ¿sí? ¿Qué tipo de emisión generan esos empaques? Sobre todo las bebidas. ¿M? En este tema de galletas, ese empaque tampoco, yo no le echo mucho seguimiento a este empaque. Yo trabajé temas de, de empaques, pero en PET, ¿sí? Ese sí le hicimos un trabajo a una estudiante de administración de empresas, fue un trabajo, de hecho ahí conocí al profe Fiber, yo era la directora de tesis de esta estudiante y el profe Fiber fue el jurado del ejercicio del trabajo. Y ella hizo un trabajo muy bonito, donde descubrió un vacío normativo en el Estado colombiano, en temas, y no hay seguimiento en este tema de empaques ecoamigables. ¿M? Por poquito la sacamos laureada con ella. O sea, el profe Fiber me dio duro ahí en el libro, pero sí sacó 5 en la sustentación. Entonces, aquí sé que tú le hiciste una recomendación fuerte a Nutresa, entonces revisa qué pasa con Nestlé. Es que no tengo en mi cabeza producto de Nestlé así claro. Tú que revisaste y que Nutresa distribuye, ¿cuál producto estás que no sé? Nestlé. Debe estar, bueno, como el tema de Milo, creo que es de sí, Nestlé. Noel, Ajá, bueno, sí, y fíjate que los Zenú, empaques van a ser, Zenú, ujú, son muy parecidos. Ahí va a haber algo muy, muy parecido. No creo que Nestlé en temas de postconsumo esté ganando. No sé, bueno, hay que revisar sí, hay que el revisar el tema informe de normativo. ellos. Ujú, y el tema normativo de allá de ese país, porque puede que allá sí esté.
diferente el tema del postconsumo. O sea, ya si se le haga seguimiento a este tipo de empaques, en Colombia, en Colombia no. ¿Mm? Pero sí, ya, bueno, sí, ya recuerdo algunos productos y sus empaques son muy parecidos a los que tienen Nutresa. ¿Mm? En los grupos de interés también es importante que le hagamos revisión. Entonces, por eso no te vayas a exceder, David, en las variables, ¿sí? Una vez trabajes, revises tú estos grupos de interés, em, igual guíate por preguntas, ¿sí? ¿Qué está haciendo Nutresa con estos grupos? ¿Sí? Con los consumidores, con los trabajadores, con las comunidades, dónde está ubicado, qué tipo de proyectos tiene Nestlé o apoya Nestlé, ¿m? en las comunidades. ¿Hay algún convenio en temas de recicladores? ¿M? De economía circular. Exactamente. Entonces, es importante revisar los grupos de interés. ¿M? ¿Qué está, cómo está afectando positiva y negativamente eh, el ejercicio de Nestlé a estos grupos de interés? ¿M? Puede que ahí Nutresa sea referente. ¿M? Puede que allá el gobierno sí le haga seguimiento efectivamente, que no sean solo ejercicios para quedar bien, como seguramente muchas empresas acá en temas de responsabilidad social empresarial lo hacen eh, con algunos gobiernos porque les bajan impuestos, ¿m? Solo por, no sé, por apoyar el grupo. Por ejemplo, acá, eso es una zona de extracción minera en Esmeraldas. Entonces, la responsabilidad social de estas empresas mineras se, se deriva en apoyar a la escuelita con el grupo de danzas, a las madres cabeza de familia con proyectos productivos, ¿sí? Digamos que y que no les hacen seguimiento, ¿ves? Entonces se entregan, no sé, los pollitos, los cerditos, lo que sea, pero no hay un seguimiento efectivo a ese ejercicio que está haciendo la empresa, sino que solo por cumplir lo hace. Es importante que eso lo revisemos, si hay un seguimiento y hay una continuidad de este tema de responsabilidad social empresarial de estas organizaciones que estamos trabajando. Yo te digo lo que se ve aquí en el sector y seguramente en esas organizaciones que son mucho más grandes, pues los vacíos deben ser también más amplios. Entonces hay que hacerle también el eh, seguimiento a los grupos de interés. Entonces, el paso a paso o la ruta que deben seguir ustedes en este ejercicio, pues es un diagnóstico que tú ya tienes en la tarea 2, la selección del referente que creo que ya lo hicimos hoy, las variables críticas, que las tienes en la matriz de materialidad, ¿sí? Que tú definas las críticas, ¿sí? Realizar la matriz comparativa, donde organizas, digamos, la información que lograste mm, capturar. Analizar las brechas y una vez tienes este análisis, pues haces el plan de adaptación. Entonces es un trabajo amplio. Hay que hacerle, hay que hacer el ejercicio a partir de este fin de semana. ¿Sí? Haz el ejercicio yo sé que eres muy juicioso, pero hazlo para que no te acumules de trabajo y para que el martes ya me puedas enviar insumos para trabajar el miércoles. ¿Sí? Entonces que tengas ya un avance significativo y el miércoles podamos revisarlo en las CIPAS, pulirlo y ya que puedas hacer la entrega en esos días. Listo, Listo, profe. David. Listo. Esto era todo por hoy. Espero que haya quedado ya. Me regalas la PPT, ¿cierto? Sí, ya la descargo y Listo. te la comparto mañana en la mañana al foro, al correo y bueno, la voy a descargar ya y te la subo acá al chat. Sí, porque la grabación te queda a ti inmediatamente. Pero ya descargo esta presentación y te la comparto de una vez al chat por si quieres empezar a trabajar ahorita. ¿Listo?
Entonces eso era todo por hoy, David. Listo, profe. Agradecerte nuevamente tu asistencia, que sigas así de juicioso. Y pues nos veríamos el miércoles. Mañana yo creo que hago la invitación por foros para nuestras citas. Cualquier duda que tengas, ya sabes que por Teams yo contesto si puedo inmediatamente. Listo, profe. ¿Listo? Mil gracias. A ti, muchas gracias y que tengas Feliz una bonita noche. noche. Descansa, que Igualmente. estés muy Chao. bien. Chao.